esa época todos los que hicimos televisión, todos los programadores, todos los productores nos quebramos, porque todos creímos que hacer televisión y con la idea que tenía uno de la televisión a nivel nacional y de las pautas era así de sencillo, era producir y nos iban a llegar los clientes y nos íbamos a llenar. Siendo este un canal regional de los dos Santanderes, en Bucaramanga siempre la televisión regional salió mejor. Mientras allá salía Clarísima, aquí salía Rayas. Siempre ha sido la publicidad la que ha sostenido a los programadores. Entonces en esa época, iniciando, pues repito, eran más los egresos que los ingresos. Para poder hacer televisión había que hacer unas inversiones importantes. Comenzamos a hacer el ejercicio de manera comprometida y la respuesta económica no fue la mejor. Uno le iba a vender al cliente la pauta publicitaria para poder sostener el programa, le decía, no, pero yo que voy a anunciar en ese canal que lo ven en Bucaramanga y aquí no salen sino Rayas. Y el mercado no reaccionó frente a la expectativa que tenían las productoras. Y por eso todas las empresas, muchas quebramos, y me incluyo. Llegó un momento en que habíamos 35 programadores y hoy podemos estar hablando de, no sé, 2, 3, 4, no sé, los cuento con los dedos de la mano, porque los costos de la televisión siempre han sido mucho más costosos de los ingresos por publicidad. Y allá tenemos, digamos, el museo, todos los equipos que utilizamos cuando iniciamos. Mire, esta casetera valía lo que vale en este momento un Mercedes-Benz, o en su momento valía lo mismo que un Mercedes-Benz. ¿Qué precio tenía? En ese entonces valía 60 millones de pesos esta casetera. Esta era una Record Player con cámara lenta. Cuando ya se habló de una licitación para los noticieros, nosotros teníamos toda la tecnología, porque habíamos adquirido la tecnología de punta. Habíamos adquirido equipos Betacam SP, que era pues, lo que Caracol y RCN en su momento manejaban. Entonces dijimos, no, pues licitemos, y pues ahí nos reunimos un grupo de amigos y dijimos, vamos a licitar. La licitación se la entregaron a Óscar Ritoré, se la entregaron al diario La Opinión de Cúcuta y a un grupo que lideraba aquí Juan Manuel González. En esa época, la Unión Noticiosa del Norte, que era su nombre, empezó a trabajar en la producción de un espacio noticioso y se empezó a convocar a una serie de personas que estuviesen de pronto vinculados con la producción incipiente que había en esa época en esta región del país. Bueno, dentro de las personas que asesoraron al proyecto de la Unión Noticiosa del Norte estuvo Óscar Ritoré. Y Óscar Ritoré trajo el concepto de los videógrafos. Entonces el reportero hacía todas las imágenes de apoyo, grababa el audio en off y luego frente a un trípode él mismo se hacía la presentación y la despedida. Yo creo que en su momento fue un dolor de cabeza, nos desesperamos mucho, muchas veces dijimos, la lleva Ritoré, ¿para qué se trajo esta vaina? ¿De dónde sacó esto? Pero sí, el hacer videografía fue un salto en la producción audiovisual que hoy en día nos ha permitido a muchos ser autónomos en ese proceso. El sueño de algunos emprendedores de aquel entonces por producir televisión terminó. Se quebraron los amigos de los noticieros porque le dieron una comercialización a una firma que llamaba Mejía Asociados y claro, ellos sacaban comerciales, todos los 7 minutos de comerciales, pero resulta que todo eso eran bonificados, ellos vendían en otras ciudades y bonificaban acá. Cuando fueron a hacer cuentas, sin plata. Yo creo que fue la parte económica,
la que empezó a fallar en ese momento, y pues la experiencia de pronto de los Colmenares en esto de los medios, en un proceso, en un tiempo, no dio el punto de equilibrio. Éramos muy poquitas programadoras acá, habían mucho más en Bucaramanga, que era la sede del canal. Entonces yo diría que no fue un fracaso como productora, como el trabajo de realización, sino de pronto el soporte comercial que necesita todo proyecto. Espacios que habían sido licitados fueron entregados al canal, porque las productoras delegadas ya no podían sostenerlos. Y como en toda competencia, estas se quedaron rezagadas. Pues esa coyuntura la aprovechamos porque tanto Carlos Julio Castellanos, que venía de Bogotá, como nosotros, productores de televisión, presentamos una propuesta al canal que nosotros queríamos hacer, noticieros, y nos dieron la franja de los fines de semana, a Carlos Julio le dieron la franja de la noche y a nosotros nos dieron la franja de la mañana de sábados, domingos y festivos. Y ahí iniciamos con un noticiero que lo llamamos Noti Oriente. Buenas tardes. El gobierno y los grupos de autodefensa tuvieron en Sabana de Torres su primer acercamiento, considerado como el paso inicial que involucra a la sociedad civil en el proceso de paz. En el encuentro participaron un representante del Alto Comisionado para la Paz, los líderes comunitarios y veredales, la iglesia, los voceros de Asocipaz y los niños. Primero era producir un noticiero con gente que no tenía experiencia en noticieros, en dirigir y en producir noticieros. A continuación, toda la información del Oriente Colombiano en TRO Noticias. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias y mucha atención. Anoche la mayor parte de la gente se estaba haciendo ahí. Algunos teníamos experiencia fuera del canal, porque habíamos trabajado con canales nacionales, porque habíamos trabajado en el proceso embrionario de Teleoriente, sí, también, que fue un maravilloso ejercicio. En otro tipo de información, en 3 meses se comenzarán los trabajos de mantenimiento. Nos movía era el entusiasmo, y si comenzaban a presentarse problemas técnicos, entre todos los resolvíamos, preguntábamos, llamábamos a donde tuviéramos que llamar para darle solución a eso. La forma de hacer en ese entonces noticiero, casi que con las uñas, pero salíamos y teníamos una visión, teníamos como un norte definido, unas ganas de querer hacer las cosas, pero era muy mínimo lo que había para poder producirlo. Habían conmigo 5 periodistas, 2 cámaras, 2 editores, por ejemplo. Teníamos que rotarnos turnos de edición. A veces nos daban las 11, 12, 1, 2 de la mañana editando, pero a las 6:30, 7 ya estábamos en pie, llegando a consejos de redacción, buscando como la noticia en cada uno de los campos que nos tocaba en ese entonces. A las 12:25 del mediodía, la avioneta HK-2511 tipo Piper de la empresa Alas de Colombia se estrelló en el Alto de Mantilla, ubicado en la vereda de Mensulí Grande del municipio de Florida Blanca, en Santander. Noticia se hacía acá, y este marquito de puerta fue el Noticia después del 2002-2003, cuando presentaba a Rocío Chica y presentaba a José Luis Alarcón. Ellos dos eran los presentadores de ese noticiero que se emitía en las noches, porque eso se fue generando poco a poco, fue una especie de cambio de tiempo, porque normalmente el noticiero de TRO Noticias era a la 1, 12, era 1 de la tarde, no tengo muy bien clara la hora, y el noticiero que empezamos a hacer nosotros, que era de noche, eso fue después, cuando el canal tuvo un momento difícil, tocó despedir a su personal, a su gente, quedamos apenas tan solamente como 5, 8, 10 personas en la parte administrativa, en la parte de producción, quedamos Henry Skate, Vladimir García, después volvimos a tomar dinamismo,
y hicimos el noticiero. Ese noticiero se hizo, después ya finiquitó porque no había cómo sostener la gente. Crisis ha habido siempre, ¿no? Crisis ha habido siempre, y una de las falencias grandes del canal en esa época era precisamente la falta de dinero. No era ningún mar en calma. Era un canal en proceso de formación, con muchos problemas económicos. El día que llegué ya posesionado en Bogotá, que fue donde me posesioné, llegué al TRO y la niña que atendía en la puerta no me atendía. Estaba hablando por teléfono y yo me paré como cualquier ciudadano a esperar que me atendiera la niña. Y me tuvo una hora parado, esperándola. Muchas personas, y sucedió no solo en la gobernación, sino en el municipio, que decían no le inviertan al canal, eso es una plata perdida. Y ese era el común denominador cuando yo iba con la totuma, digámoslo así, a pedir plata. Éramos canal, existíamos como canal legalmente, pero no había equipos, no había dinero, no había nada, no había personal. Es como contaba hace un momento, había espontáneos como Armando Pereira, como Julio Camargo Santo Domingo, que colocaban los equipos, prestaban las cámaras para poder hacer el noticiero. Claro, volvían y se las llevaban, pero a la hora del noticiero las traían y podíamos transmitir el noticiero. Así hacíamos nosotros el programa, lo íbamos transmitiendo directamente por microondas. Y si el Canal 3 no le ha pagado a Telecom, Telecom también nos paraba la transmisión. Crisis normalmente se afrontan dentro de las administraciones. Momentos difíciles, muchos. Aquí fuera de cámara hace un rato les contaba, por ejemplo, en la parte técnica era un afán permanente porque no transmitíamos con toda la tecnología y los detalles que tenemos hoy, las comodidades y las facilidades, y técnicamente era bastante complejo el manejo de equipos que estaban en los cerros, que permanentemente el canal se quedaba sin señal, que un equipo se averiaba y eso implicaba tener 1 o 2 días, unas horas sin señal. Obviamente trabajábamos porque necesitábamos, pero también veíamos la forma como de querer sacar de nuestros corazones las ganas, a pesar de que a veces no nos pagaban, duraban 2, 3, 4 meses sin pagarnos. Y tengo una anécdota muy especial, y es para un diciembre en ese entonces, y pues la plata no alcanzaba para pagarles a todos. Se hizo un consenso como tal, y pues se decidió hacer una rifa con los sueldos, porque la idea era o que nos dieran a todos de a un poquito o que nos pagaran a todos el sueldo completo, pero no alcanzaba. Al fin se decidió pues hacer una rifa y que nos pagaran el sueldo completo o se les pagara el sueldo completo a los trabajadores. Entonces pues son historias que lo que les digo quedan muy marcadas. Se rifaron los sueldos en ese diciembre. Por fortuna yo fui uno de los ganadores del sueldo en ese diciembre, pero pues igual casi sale más caro el caldo que los huevos porque tocó gastarle a todos, entonces la misma era. En una ocasión también Sadi Contreras, estábamos empezando y nos reunió en el club de profesionales, nos ofreció una cena y eso nos atendió súper bien. Y dijo, no, pues la reunión básicamente es porque la crisis, no hay plata, nos toca cerrar. Y dije, ¿cómo nos va a hacer eso? Es que hay un poco de gente que vive de esto, vivimos de esto. Y era esa expresión de pronto de pesimismo, de que íbamos a ser capaces, de que estaban asustados con lo que tenían en sus manos. Y yo creería que gracias a la berraquera de los productores externos del canal, en esa época, que a veces lo olvida la historia a mucha gente, fue que se logró, digamos que, fortalecer y hacer crecer el canal regional. Yo recuerdo la época del 2001 al 2005, cuando 4 o 5 personas se unen y montamos 14, 15 programas en el canal. Hacíamos de todo, nos triplicamos haciendo cosas por el canal. Y pareciera que no, pero sí. Y esta crisis, con el tiempo, oscureció el panorama de la televisión, y aún más para los gerentes de aquella época, que no lograban cumplir el año en el cargo. Fuertes vientos amenazaban con derribar al naciente canal. Términos como deudas, ineficiencia,
embargos y liquidación tomaron fuerza durante ese tiempo, a tal punto que algunos dieron por perdidos los esfuerzos de los santandereanos y nortesantandereanos por tener una televisión regional. No estoy contento con el canal. Es ineficiente. Ni siquiera la señal entraba a Barrancabermeja. Pero yo no me voy a meter con ese puesto que a mí no me compete nombrar. Digamos que la situación con IDESAN fue una situación insólita en el sentido de que IDESAN era socio del canal y nunca se esperó que un socio del canal embargara el canal. Entonces eso fue un tema absolutamente sorpresivo. Manzano y Vargas aseguraron ayer que todo fue un malentendido. La primera se comprometió a pagar 16.3 millones de pesos de los 150 millones que adeuda. Nosotros sí teníamos una deuda con IDESAN que era por concepto de arriendos en ese momento porque el TRO funcionaba en un edificio en donde también funcionaba IDESAN. Es más, cuando yo llegué no recuerdo si eran 2 o 3 pisos que ocupaba el canal y yo devolví creo que un piso porque por efectos de costos era difícil que lo pudiéramos asumir. Pese a que las dos funcionarias salieron a tranquilizar a la gente y a decir que no se liquidará el canal como se advirtió el miércoles, muchos creen que este arreglo no alcanza a tapar la disputa política que existe alrededor del manejo de la televisora con cobertura para Santander y norte de Santander. Sin embargo, estábamos a un piso, ¿sí? Y yo conversaba con mucha frecuencia con el gerente de IDESAN en el momento. Era un tema que se dialogaba, que no había escalado pues, a términos jurídicos y fue absolutamente sorpresivo. Pero igualmente, como fue sorpresiva la situación, igual fue la solución, hablando, ¿sí? Llegamos a un acuerdo de pago. Eso es un pequeño impasse económico, pero en el fondo lo que hay es una pelea política. Inclusive, si mal no recuerdo, creo que IDESAN amplió su participación, o sea, hubo que hacer un proceso legal para que todo eso sucediera y ese dinero que se le adeudaba a IDESAN, si no recuerdo mal, se le adjudicó en parte de su participación accionaria dentro del canal. El director de producción y programación del TRO, Vidal Humberto Abreu, refuta a Cotes. No puede ser pánico cuando se tiene un déficit de más de 350 millones de pesos y no hay ni para pagarles a los 23 empleados. No tanto fue lo de IDESAN. El problema fue que el grupo de periodistas, camarógrafos que tenía la gente operativa le hizo trató de hacer un meeting. O sea, yo recibí el canal y empecé a mirar qué había, porque realmente no tuve una entrega formal del canal. Yo subía a llevarle cheque a la tesorería y la doctora Tania estaba toda desesperada. Entonces yo le dije, doctora, ¿qué le pasó? Dijo, no, es que todo el mundo me renunció. Habían problemas de pagos y había problemas como de inconformidades que tenían los empleados y ellos amenazaron con sacar la señal del aire, con que iban a parar. Y le dijo que si no les pagaban eso, ellos renunciaban. O sea, en ese momento cuando llegué, que tuve que sentarme con ellos, como decirles, bueno, esperen un momentico, yo estoy llegando, o sea, denme un tiempito para sentarme, para entender lo que está pasando, para tratar de buscar soluciones. El tema fue que estaban sin equipos, estaban sin personal porque no había económicamente cómo. Oscar, acá tengo una carta que mandaron a la Junta. Una carta le mandaron a la Junta. Esa carta es donde algunos trabajadores renuncian masivamente al canal y ahí encuentro su nombre, pero encuentro algo en esa carta y es que usted no firmó. Muy bien. ¿Por qué no firmó la carta y si estaba de acuerdo con esa carta? Bueno, cuando esto solamente llevaba tan solo un mes trabajando, las ganas también de querer hacer las cosas, de haber conseguido una oportunidad que yo anhelaba y quería, que era estar en el canal trabajando, pues si bien estaba de acuerdo, entendía las circunstancias de todas las personas, que se trabajaba porque se necesitaba, pero pues nunca, digamos, en mi vida, en mi formación, en los valores que tengo de casa, pues siento que es una forma como de presionar. En ese entonces se tomó tal vez de esa forma. Yo le dije, pero ¿cuál es el problema? Dijo, no, que cómo emito y la gente que tiene programas, ¿cómo hacemos? Le digo, lo emite desde PTV. Dijo, ¿cómo así? Es que yo estoy conectado al canal.
y yo puedo desde mis estudios, en el segundo piso, emitir. César llegó en el momento cumbre de la situación y seguramente hasta me ayudó porque él sí tenía, o sea, él venía con su productora en el canal desde tiempo atrás y seguramente los conocía a ellos, inclusive más que yo que hasta ahora estaba llegando al canal. Entonces le aceptó la renuncia a todos y todos quedaron. Y al otro día cuando madrugamos, pues, oh sorpresa, solamente 4 teníamos para hacer un noticiero, para salir porque pues la teleaudiencia no, digamos que no tenía la culpa de lo que pasaba internamente. Nosotros nos podíamos dar el lujo de parar los poquitos programas que se estaban realizando con la poca inversión publicitaria que había. Entonces, un solo día de parar el canal era trágico tanto para el canal como para nosotros como productores. Pero entre 4 se salió, se hizo emisión, se logró mantener como tal el noticiero y sí, claro, no, recuerdo perfectamente esto. Televisión Regional del Oriente. En esos momentos, el futuro del canal TRO no era muy prometedor. La amenaza de un inminente cierre no había desaparecido y el esfuerzo de la entidad por mantenerse funcionando era tan desgastante que la sombra de la inminente crisis no desaparecería. A nuestros padres los trasladaron aquí a Bucaramanga. A nosotros nos toca estudiar en este colegio. Tenemos que terminar 11. ¡Míreme! Ah, sí. Mire, Silvia, lo que se le está debiendo. No quiero verla más por aquí. Váyase. Ay, doña Gloria, por favor, no me eche. Yo le puedo explicar qué fue lo que pasó, pero no me eche. Eso no me importa. Váyase. Ya tiene reemplazo. Hasta luego. Nosotros hemos tenido muy buena relación siempre con el tema de los actores, los directores a nivel nacional, y ellos han querido siempre, pues no solamente a Bucaramanga, sino a Santander. Entonces, cuando hemos solicitado la ayuda para esas crisis que ha tenido el canal regional, pues la han aportado. Y en esa época se hizo, junto con la doctora Tania y con otros gerentes, pues una alianza con estos productores, directores nacionales y actores para ayudar al canal en esas crisis. Mientras el canal TRO tenga posicionamiento de marca, mientras su marca quede aquí en la cabeza de los santanderianos, de los norte santanderianos y los colombianos, se va a poder tener oportunidades de mercadeo y de ventas. Y por supuesto, digo oportunidad de ventas porque todo eso lo hace un plan de mercadeo. Es nuestra gente, es nuestra gente. Sin embargo, en contra de todo pronóstico, el canal sale adelante. Logra sanear sus deudas y renovar sus metas como empresa. Es el canal TRO, el canal del Gran Santander. ¿Jura usted cumplir solemnemente la Constitución y las leyes y las funciones propias de su cargo? Seguro.